Mi compañero Juan Becerra conversó con el candidato del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Tlalpan, Alfredo Adame, sobre las estrategias que propone para combatir la corrupción, contar con un gobierno transparente y ocuparse del desabasto de agua en esta región, claro, en caso de ganar la elección el próximo 1 de julio. Vamos a verlo. Alfredo Adame, candidato a la alcaldía de Tlalpan por el Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias por aceptar la invitación de Capital 21. Claro, muchas gracias por este ejercicio democrático. Ya tuvimos el debate y pues ahora tenemos la forma de utilizar la más poderosa de las herramientas que puede tener el ser humano, que es la comunicación, la imagen y el audio. Y bueno, pues yo estoy aquí para responder a lo que tú me preguntes y que la gente tenga pues intención de conocer, ¿no? El tema, te voy a decir rápidamente para no perder mucho tiempo en la presentación. El eje troncal de mi campaña es la lucha frontal contra la corrupción hasta sus últimas consecuencias. La corrupción es la madre de todas las desgracias de la delegación Tlalpan. Es una delegación donde ya incluso se cometen actos de lesa humanidad. La gente allá arriba en el Ajusco se está muriendo de sed. Y bueno, habla usted sobre la corrupción y que va a atacar la corrupción en caso de verse favorecido por el voto. Bueno, la corrupción, pero déjeme preguntarle, candidato, la corrupción, atacar al corrupto, pero también para que haya corrupción necesita haber corruptores. Exactamente. ¿Qué piensa usted hacer al respecto? Bueno, la corrupción abarca todos los segmentos y la gente, gracias a que quieren intereses creados, lucro, a dinero mal habido y todo, se prestan para esto. ¿Cómo la voy a combatir de entrada? Necesitamos una administración pública transparente, pulcra, que pueda ser auditada y revisada en cualquier momento. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a llamar primero a los mejores tlalpenses en cada uno de los rubros. Por ejemplo, hablemos de las finanzas. Yo voy a hacer una convocatoria para que todos aquellos que tengan el título, la carrera, que consideren que tienen la inteligencia, las destrezas, las habilidades para llevar una dirección de finanzas, presenten sus currículums, los pongan a contender. Entonces, escojo a los tres que consideramos más aptos. Formo un cuerpo colegiado de un abogado, un sociólogo, yo que tengo vista de águila, un experto en finanzas y en todos los rubros, uno o una, psicóloga de gabinete. Una vez que tengamos al ganador de toda esta convocatoria, lo mandamos a un examen de confianza. En ese momento es el hombre indicado, el más apto y el más capaz para llevar la Secretaría de Finanzas o la Dirección de Finanzas. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando yo te digo gobierno transparente y una administración pulcra, te quiero decir que peso que salga de esa oficina, peso que va a ser auditado al 100%, extrema vigilancia. Otro asunto que hay en Tlalpan y del cual usted se ha referido es el suministro de agua, siendo Tlalpan un lugar en el que se rescatan los mantos acuíferos. Te lo decodifico muy rápido. De acuerdo a Tengo 24 años viviendo en esta delegación. Mira, de Tlalpan sale el 60% del agua de la Ciudad de México. Tlalpan es el 20%, son 312 kilómetros. Somos muy ricos en recibir agua de Morelos, recibir agua del Cutzamala. Somos muy ricos en mantos freáticos y mantos acuíferos, que no es lo mismo el manto acuífero que el manto freático, son diferentes posiciones, son diferentes profundidades y son todo. Yo me preguntaba por qué, siendo tan rica en agua, por qué la gente allá arriba se está muriendo de sed. Es un crimen ya de lesa humanidad. Esto ya no cae en la falta de escrúpulos o en ser malvado y perverso, ¿no? Sino esto ya es crimen de lesa humanidad y te voy a decir por qué. Mira, en Tlalpan en el 2009 se construyeron 4 ollas, lo que se llaman ollas de captación pluvial más una represa. Estas ollas de captación tienen una capacidad de 15.5 millones de litros, ¿sí? Con esos 15.5 millones de litros que son del gobierno federal, se podría resolver si se hubieran conectado a Tlalpan, a la delegación también en la red de agua, hubiera significado un ahorro de 30 millones de pesos al año en pipas de agua, sobre todo en la época de estiaje, no en las sequías. Entonces, ¿qué pasó? El proyecto costó en 2009 costó 25.5 millones de pesos. 20 millones para construir las ollas y la represa y 5.5 para conectar a Tlalpan a la red de agua. Voy a invertirle en conectar las ollas de agua, el sistema de recuperación de agua pluvial, lo voy a conectar
para todas aquellas personas trabajadoras de Tlalpan, ¿qué hará usted para el desarrollo económico y garantizar las oportunidades de los jóvenes? Dicen los empresarios, yo soy empresario hace 20 años, tengo 4 empresas. Bueno, dicen los buenos empresarios que para cosechar riqueza hay que sembrar riqueza. Si tú siembras miseria, ignorancia, arrogancia y todo esto, pues vas a cosechar eso. Por eso el partido que está ahorita, el partido que está en la administración de la delegación, nadie lo quiere y todo el mundo ya está en contra porque les prometieron y los prometieron. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Jalar empresas, jalar riqueza, jalar productividad, invitar empresarios a que inviertan en Tlalpan. Otro proyecto muy bueno que tengo es que Tlalpan puede ser un pueblo mágico. Ya lo hablé con el secretario de Turismo. Segunda, en cuanto se cumpla eso, me voy a la UNESCO y a la UNICEF para darle el título, aquí sí ya es la denominación de patrimonio intangible de la humanidad, con todo y su gastronomía, usos y costumbres. Vamos a respetar, por supuesto, todo lo que es la autoridad autónoma de los pueblos, ¿no? Yo propuse en el debate el tema de los pueblos originarios, porque es la joya de la corona en Tlalpan. Los usos y costumbres, las fiestas. Que conozcan la alcaldía. Entonces, y el desarrollo del turismo. Al hacerlo un pueblo mágico, va a haber turismo, derrama, y no solo nacional, internacional, derrama económica, promoción de las zonas, de los diferentes pueblos, va a haber todo lo que se puede esperar de un pueblo mágico. Candidato Alfredo Adame, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Como mensaje final, lo único que quiero decirles a la gente, soy un ciudadano, un candidato ciudadano que va por el bienestar de la gente. Yo ya no tengo otra cosa más importante que hacer que ver por el bienestar de mis hijos, ver por el bienestar de la gente, por mis semejantes y por la comunidad de Tlalpan. Muchas gracias por conversar con Capital 21, candidato. Gracias.